Cuando usted y yo nos proponemos en dictar, hermanos, un juicio sobre un hermano, sobre una hermana, o sobre alguna persona en particular, ¿con qué intención lo hace? ¿Con la intención de ayudarle o con la intención de condenarle? El juzgar a los demás, hermanos, mayormente en la iglesia, se ha venido haciendo una práctica muy común y simple en la iglesia. Y estos prejuicios, hermanos, están afectando y perjudicando a la iglesia, a la comunión que puede haber entre nosotros como hijos de Dios. ¿Y por qué razón? Porque se están dejando llevar más, y lo digo no en una forma general, porque no todos lo están haciendo, ¿okay? No me implico, no me involucro en este punto, porque gracias a Dios, esto yo lo experimenté en una ocasión cuando era predicador de la Iglesia de Cristo allá en Nuevo Laredo, en México, que estaba empezando, hermanos. Estaba empezando, no había ido a una escuela y no estaba lo suficientemente preparado, pero las circunstancias se dieron así. Y me llegó un caso donde supuestamente un hermano había tenido problemas con una hermana, y nada más escuché una parte del perjudicado, de la persona que había sido perjudicada, y no escuché la otra versión. Cuando fui con el hermano para exhortar en el Señor, me dijo: espérate, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Entonces ya él me dio su versión, ya había ciertas incongruencias y cosas diferentes y todo, ¿no? Entonces, pero yo ya iba con la espada bien desenvainada, con la Biblia en mano y todo, ¿no? Entonces, cuando ya después platicamos los tres, me di cuenta que yo había cometido un error, que me había creído más una versión sin escuchar la otra. Tuve que pedirle perdón al hermano. Porque lo había prejuzgado. Y sin embargo, ambos fueron encarados delante de Dios, decirles: Dios está testificando lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y en el nombre del Señor les encarezco que hablen conforme a la verdad. Y ella se habló y se arreglaron las cosas. Y yo aprendí en ese momento y dije: a partir de este momento nunca más cometeré el error del prejuicio sin antes escuchar ambas versiones, sin antes tener la verdad de las cosas y hacerlo conforme a la misericordia de Dios. Y cosa increíble, hermanos, después yo fui una vez también perjudicado de esa manera, que se me estaba prejuzgando, y una vez que hablé con este hermano y todo, dijo: oh, es que yo me dejé llevar por lo que aquel hermano me dijo de usted y y lo otro. Si quieres platicamos entre los tres. Dijo: no es necesario. Le dije: es necesario para que también sepas las cuestiones de los dos, ¿no? Dijo: bueno, yo hablaré después con él y a ver cuándo nos juntamos y platicamos. No se dio el caso, aunque yo después fui y hablé con este hermano que me había levantado un falso, y no se prestó para ser sincero conmigo. Eso de alguna manera
antes de hablar esto, afectó nuestra relación y nuestra comunión. Lo malo es de que este mal hábito se ha venido dando también, ¿no? Recuerdo hace poquito una hermana que me dijo que la comunión de algunas congregaciones allá en México que no tienen comunión, no porque estos son así, no porque son aquello, no porque pasó esto y que el otro, y ese tipo de prejuicios afectan al pueblo de nuestro Dios terriblemente. Por eso, como le decía, cuando a veces se tiende a juzgar a un hermano o una hermana, no se toma en cuenta el consejo de Dios, principalmente. Y lo peor de todo, hermanos, que pretendemos, lo hacemos pretendiéndonos que nosotros somos justos. Y en realidad a veces podríamos no hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo fue víctima también de prejuicios. Vayamos allá en Juan capítulo 17, Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él pecado. O sea, no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, dice, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Acuérdense que la circuncisión empezó en la era de los patriarcas. Y en el día de reposo, dice, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Antes de que me juzguen, estaba diciendo el Señor, considérenme, conozcan, identifiquen las obras que yo hago, en qué estoy basado para hacer estas cosas. Conozcan la realidad de la cosa y entonces sí, procuren establecer un juicio, pero un juicio justo, justo y no engañoso, como estaban pretendiendo hacerlo con el Señor. Hoy en día también, hermano, lamentablemente muchos se van a los extremos, como decíamos. Algunos, como dice el Señor más adelante, no juzguéis para que no seas juzgado. Mira, tú no me puedes juzgar, porque si tú me juzgas, tú también tienes que ser juzgado. Así, mira, para no tener problemas, ni yo te juzgo, ni tú me juzgas a mí. No, no es así la cosa. Todos estamos expuestos a cometer errores y todos estamos expuestos a ser exhortados. Le decía yo hace un momento en el estudio, si usted oye que yo cometo un error de interpretación, de doctrina, siéntase en la plena libertad de hablar conmigo. Aún también un problema moral, lo que sea, siéntase en la plena libertad de hablar conmigo. El hecho de que sea el predicador, el hecho de que sea ministro o maestro de la palabra, hermanos, no quiere decir que estoy exento
a una exhortación o a una llamada de atención o a una observación o crítica. Si los ancianos también no están exentos de todo esto. Pero precisamente, hermanos, por eso hay que saber, entonces, si tenemos la libertad que el Señor nos da, juzgar con un juicio, tenemos que hacerlo en base a ello. Todo aquel, hermanos, que pretende juzgar a su hermano, cuando éste está en peor condición de su hermano, lamentablemente será víctima de su propia hipocresía. Mire lo que dice el Señor en Mateo, precisamente, en Mateo capítulo 7, versículo del 1 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo del 1 en adelante. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero aquí la palabra, hermanos, no es crino. La palabra juicio, juzgar. Crino, hermanos, implica el hecho de discernir, de saber distinguir entre lo bueno y lo malo. No es una cuestión de apreciar las cosas y después juzgar las cosas. Es como cuando, si yo digo que este saco es azul y usted va a decir que es verde, pero la ley de los colores va a determinar de qué color es. Y si es azul, pero usted ya sabe distinguir, separar lo correcto de lo incorrecto. Pero después de este ejercicio viene la condenación, viene la sentencia. Por eso es que el Señor aquí, cuando dice no juzguéis, aquí la palabra que se empleó es crima. El hecho de condenar anticipadamente. El hecho de condenar, de dictar sentencia condenatoria sobre los hechos de alguien anticipadamente. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Imagínense, lo que es una viga bien sabemos nosotros, un tronco como de qué, como de 4 por 8, algo así, de ancho, y de largo son como de 6 pies o algo por el estilo. Imagínate en tu propio ojo. El lenguaje figurativo, una cuestión de un lenguaje exagerado. Pero la idea es, el punto es ese, que muchas veces nosotros no nos hacemos una autoexaminación a nosotros, principalmente saber cómo estoy yo en realidad, antes de juzgar. Por eso dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacarte la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y mire lo que viene, que es algo fuerte. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A veces, lamentablemente, hermanos, el pretender exhortar a una persona que aborrece a Dios, que blasfema contra Dios, hermanos, lo mejor es quedarse callado. Callado, como lo hizo el Señor con Herodes en el juicio. Tanto tiempo he deseado que estés delante de mí para que me des una señal, para que a ver si eres el Hijo de Dios. Y lo empezó a cuestionar y a hablar. ¿Qué respuesta le dio el Señor? Ninguna. Ninguna. Pero el punto es precisamente, hermanos, cómo es que nuestro Dios condena precisamente este tipo de actitudes. Este tipo de actitudes. Por eso, déjeme decir una cosa, aun cuando las acusaciones sean verídicas,
aun cuando los hechos sean verdades, hermanos, aún uno mismo tiene que llevar a cabo un juicio conforme a la voluntad de nuestro Dios. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Si las acusaciones, hermanos, no están cimentadas en la verdad, y peor aún, el que está, de alguna manera, el que acusa, está en peor condición espiritual, simple y sencillamente, óigalo bien, no tiene el derecho de juzgarlo. No tiene el derecho de juzgarlo. Porque ¿con qué moral lo va a hacer? ¿Por qué cree que Dios nos juzga? Porque Él sí es un Dios santo. Porque Él sí es un Dios perfecto. Esto no quiere decir de que si yo en mi vida pasada me equivoqué, yo no tenga el derecho de juzgar a alguien más. No, sí lo puede hacer. Si en su vida presente, si en su vida actual, usted vive conforme a la voluntad de Dios, conforme al temor a nuestro Dios, una persona que usted no practica el pecado, que vive consagrado a Dios, que es un hermano espiritual, sí lo puede hacer. De hecho, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, lo dice el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Dios: cuando alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No se hace que tú también seas tentado. Pero dice, vosotros que sois espirituales. Es decir, no cualquiera, hermanos, está capacitado y está autorizado por Dios para llevar a cabo precisamente un juicio sobre un hermano o una hermana. Tiene que saber cómo. ¿Qué es lo que nos hace creer, hermanos, que tenemos el derecho de juzgar a los demás cuando están en pecados? Su orgullo, su arrogancia, su altivez, su insensatez. Que yo no estoy en pecado y tú sí. No, hermanos, tengamos mucho cuidado sobre eso, porque así no es como el nombre de nuestro Dios es glorificado. Por eso, hermanos, qué importante es considerar esto. Aunque si nosotros realmente deseamos juzgar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, ¿qué tenemos que considerar? Primeramente, pues tomar en cuenta precisamente el consejo de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice nuestro Dios en base a esto? Y lo estamos viendo en Juan 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Mire, vayamos rápido a decir en Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2. Versículo 11, Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice que le resistí cara a cara porque era de condenarse. La palabra resistir, hermanos, es oponerse. Oponerse en contra. Me puse en contra de él. Le resistí cara a cara. O sea, no fue a hablar con otras personas, fue directamente a Pedro. ¿Ok? Fue directamente con Pedro. Dice, porque era de condenarse. Pero antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también era arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, y lo hizo delante de todos, hermanos, porque el pecado de Pedro era público. Era público y en público tenía que hacerse. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley
nadie será justificado. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo? La actitud con Pedro, hermano, lo que estaba haciendo era de condenarse. Lo juzgó. ¿De dónde obtuvo Pablo la información que él tenía? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, y luego posiblemente el testimonio de los demás. Pero fue y le resistió cara a cara. Fue a hablar personalmente con él, hermanos. Por eso, acordémonos que el mismo Pablo, a los hermanos de Galacia, cuando dice allá en Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y mire que esto no es nuevo. Si usted va conmigo, vaya conmigo más bien a Proverbios capítulo 16. Proverbios, ¿cómo es que se corrige el pecado? ¿O cómo es que se corrige el hermano de su pecado? Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres, dice, se apartarán ¿de qué? Del mal. Pero ¿cómo es que se corrige, hermanos, el pecado? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Por eso, hermanos, si de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, si deseamos tener el derecho de juzgar a los demás, ¿qué es lo que nos debe de asistir? ¿Okay? ¿Qué es lo que siempre nos debe de asistir, de acompañar, como quien dice? Debe de ser siempre la misericordia de nuestro Dios. Proverbios 16, versículo 6. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia. Y ahí la palabra hebrea, hermanos, es Gesed, pero con cada kilo primero. Gesed, que implica bondad, con piedad, con bondad, con piedad. No nos dice, no nos corrige Dios con eso, hermanos. Cuando dice el Señor, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Se da cuenta cómo es Dios de amoroso, hermanos, misericordioso? Él muestra toda su bondad, toda su misericordia, todo su amor, hermanos, para llevarnos al arrepentimiento. Es en eso lo que tenemos que considerar. Tenemos que estar preparados para hacerlo, pero con amor, con compasión, dispuestos a ser comprensivos, dispuestos a hacer el bien y no el mal. No el mal, hermano. Recuerde que el propósito de esto, hermanos, es restaurarlo al caído, es levantarlo, es ponerlo en su lugar de origen en el cuerpo de Cristo, es recuperarlo y no perderlo, no pisoteándolo, no humillándolo, no haciéndolo sentir inferior, una vergüenza. No es así, hermanos, como el Señor sana. No es así, hermanos. La idea es que el pecador se arrepienta y se vuelva a nuestro Dios en obediencia. Pero si pretendemos hacerlo con dureza, con incomprensión y con el deseo de destruirlo, hermanos, los condenados vendremos a ser nosotros. Nosotros. ¿Okay? Por eso cuando nuestro Dios mandó al profeta Natán, hermanos, para juzgar a su siervo David, ¿acaso no se valió de misericordia? Mire, vaya conmigo en segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12, en versículo del 1 en adelante. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo del 1 en adelante, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado,
y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenían como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel hombre que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo os haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del día. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es que cometió aquí adulterio. El rey David no debió haber muerto, hermano, si estaba cometiendo adulterio. Acuérdese de las 3 diferentes casos que hay. De los 3 diferentes casos que hay en el Antiguo Testamento. Pero démonos cuenta, hermanos, cómo es que Dios tuvo misericordia al rey David. Tuvo misericordia a nuestro Dios. Al perdonarle su pecado, aunque en su pecado trajo serias consecuencias. Vendrían serias consecuencias. En su propia casa después vemos, hermanos, innumerables pecados que se cometieron entre sus hijos mismos. Entre ellos se mataban, entre ellos se corrompían, etc. Pero Dios tuvo piedad y misericordia de este rey. Pero ¿por qué lo hizo nuestro Dios? En el Salmo 51 vemos la oración del rey David hacia nuestro Dios, que una vez que el rey fue confrontado por la palabra de nuestro Dios, el rey David, el corazón del rey David, hermanos, se quebró ante la presencia misma de nuestro Dios, se humilló ante nuestro Dios y procuró el perdón de nuestro Dios. Pero démonos cuenta cómo fue juzgado precisamente. Nuestro Dios, hermano, nunca ha condenado a nadie sin antes darle la oportunidad del arrepentimiento, de volverse a nuestro Dios. Arrepentimiento que debe de venir como resultado de la misericordia y la bondad de nuestro Dios. ¿Acaso, hermano, no lo hizo Dios con aquel pueblo que dio muerte a nuestro Señor Jesucristo? Cuando el apóstol Pablo le dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos se convirtieron en asesinos, en criminales, en homicidas. Mataron nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Si Dios hubiese sido justo, hermanos, Él había mandado sus legiones de ángeles. No legiones, nomás uno, con un solo ángel, hubiera destruido todo Israel. Pero Dios tuvo piedad y misericordia. No lo tuvo con el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, el cual perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia, que era un enemigo de nuestro Dios, hermanos.
Mas sin embargo, Dios tuvo piedad y misericordia de él. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, dice. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Dios no fuera misericordioso para con nosotros? Todos nosotros estaríamos eliminados, condenados a la muerte. Pero si nosotros deseamos ganar el derecho de juzgar a los demás, la misericordia, la compasión, siempre nos debe de asistir, siempre con la idea, hermanos, de hacer el bien, conforme a la voluntad de nuestro Dios, y nunca con el fin de humillar, y mucho menos de destruir y de condenar, como triste y lamentablemente lo hacían los fariseos con nuestro Señor Jesucristo. Y que hoy en día, hermanos, lamentablemente el fariseísmo se está infiltrando en la iglesia. Hermanos que se consideran justos y rectos y santos, apartados completamente del mal. Póngale que ciertamente puede haber entre los hermanos consagrados a nuestro Dios, dedicados a nuestro Dios. Y qué bueno, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero que lo que Dios ha hecho para con ellos y aún para conmigo, hermanos, esto no me da derecho a humillar, a pisotear a un hermano, a una hermana que ha caído en una falta. Todos nosotros en algún momento nos hemos equivocado. Todos en algún momento hemos fallado. Y todos en algún momento hemos clamado a nuestro Dios: piedad. Ten piedad y misericordia de mí. Le venía hablando precisamente a mi esposa muchos años atrás, hermanos, que yo me le quebré a nuestro Dios, me le doblé de rodillas y le dije: perdóname. Fue un momento tan crucial en mi vida, hermanos, que si no lo hubiera hecho, yo no estaría aquí, ni con vida tampoco. Usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero el camino que llevaba, hermanos, era la muerte. Era la muerte. Dios tuvo piedad y misericordia de mí, así como lo ha tenido con usted en algún momento de su vida. Por eso, hermanos, tenemos que asistir siempre con humildad, con misericordia. El pecado se corrige con misericordia y con verdad. Es decir, que antes de que dictemos un juicio, tenemos que tener, hermanos, un pleno conocimiento de las cosas y no dejarnos llevar por prejuicios y mucho menos por mentiras. La verdad solo puede estar sustentada y confirmada por las evidencias de los hechos. Pretender juzgar a los demás sin tener a nuestro lado la verdad, hermanos, y la razón, estaríamos cometiendo uno de los pecados más aborrecibles por nuestro Dios. Ahí mismo en Proverbios, pero en Proverbios capítulo 6, hermanos, miren lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 6 y en el versículo 19. Proverbios 6, versículo 19, dice la palabra de nuestro Dios así: 6 cosas aborrece Jehová. Proverbios 6, 16, perdón. Proverbios 6, 16. Bueno, vamos a leer 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las cosas que Dios detesta, que Dios odia, que Dios repudia, aborrece. Y cuando dice el testigo falso que habla mentira, como le decía en el mismo caso el apóstol Pablo con Pedro sobre su hipocresía, primero supo cómo estaba realmente la situación, y una vez que la supo, hermanos, Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo. Mire cómo es que el menor reprendió al mayor, hablando en términos humanos, ¿okay? Hablando en términos del tiempo hacia nuestro Dios. Pero si Pablo hizo eso, hermanos, fue porque quería rescatar a Pedro, porque Pedro ya estaba siendo víctima de su propio engaño, de su propia falsedad, de su propia hipocresía.
Y después lo vemos al apóstol Pedro, hermanos, allá en segunda carta, hablando bien del apóstol Pablo. No hubo enemistad entre ellos, no hubo resentimientos. La verdad se aclaró. La intención fue buena, restaurarlo, pero fue en base a la verdad, hermanos. Por eso, si nosotros deseamos tener el derecho de juzgar a los demás, la verdad siempre también nos debe de asistir, como la misericordia, también la verdad, y nunca dejarnos llevar por prejuicios, por chismes, por murmuraciones de los demás, que todo eso acarrea condenación. Por eso el apóstol Pablo le decía en Romanos capítulo 12, versículo 9, que el amor debe de ser sin fingimiento, es decir, sin hipocresía, siempre apoyados por la verdad de las cosas y no mediante suposiciones de uno mismo o de los demás. Acuérdense de lo que dice el Señor allá en Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. No son, para terminar, hermano, así rápido, no debe de asistir la justicia. El Señor nos decía en sus propias palabras en Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Si deseamos impartir un juicio sobre los demás o sobre cualquier otro asunto, hermanos, no solo nos debe asistir la misericordia y la verdad, sino también de hacerlo justamente. Todos merecen un juicio justo. Hace poco escuché que las deportaciones masivas, un juez la había parado. No sé qué tan cierto sea. No sé qué tan cierto sea esto. Digo, pero un juez paró todas las deportaciones, como si se invalidió la orden del presidente. Dijo, porque era una orden que estaba en contra de la Constitución. Se está valiendo de un poder para hacer algo que no es de acuerdo conforme a la ley. Toda persona merece un juicio. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque precisamente, hermanos, ciertamente la ley, Dios pone los gobernantes, pero para que hagan el bien, no para que hagan el mal. Y deben obrar justamente. Tal vez en una persona no habite la inteligencia, no habite el temor a Dios, no habite la misericordia de nuestro Dios, hermanos, o la justicia, pero en otra persona sí. En otra persona sí. Todos merecemos no solo un juicio, no solo un juicio, todos merecemos un justo juicio y todos merecemos una oportunidad para hacer el bien. Hace 7 años escuchaba a un hermano nuestro jovencito que había ido se enredó en el ejército. En el ejército. Y él decía, nosotros como cristianos tenemos que obedecer la ley de Dios y obedecer la ley de los hombres. Y si estamos aquí de ilegales, hemos desobedecido a la ley, y si en realidad nosotros amamos la ley de Dios, tenemos que irnos al país donde somos. Y lo estaba hablando un hermano nuestro hispano, y él le decía, dice, yo por eso me enredé en el ejército para limpiar el honor de mi familia. Válgame. Y después saltaron otros y dijeron, familiares, ¿y quién te pidió a ti que lavaras nuestro honor? ¿Quién te dijo a ti que habíamos perdido nuestro honor como familia? ¿Cómo lidiar con este tipo de argumentaciones, hermanos? Es cierto que estamos sujetos a respetar la ley, pero también, ¿acaso Dios no pide misericordia? ¿Acaso Dios no es un Dios de misericordia también? Usted y yo no merecíamos estar en el reino de Dios. No merecíamos, estábamos en pecado. Pero ¿qué tuvo Dios con nosotros? ¿Acaso no fue misericordioso? ¿Acaso no nos dio la oportunidad de ser parte de Él? No lo dio. Por eso, hermanos, no solamente tenemos el derecho de un juicio, sino de un juicio justo, que está basado en la justicia
justicia de nuestro Dios. Para que de esta manera, hermanos, si nosotros aplicamos un juicio sobre un hermano, cualquier persona o cualquier asunto que esté inferido, implicado, involucrado en las cosas de nuestro Dios, lo primero que tenemos que tener en mente es la misericordia de Dios, la verdad de Dios y sobre todo, hermano, la justicia de Dios, que nos asista para que tengamos el derecho moral y espiritual de llevar a cabo esta hermosa tarea, y que sobre todo el propósito de Dios se cumpla. Restáurale, ayúdale a que se recupere y que esté bien con Dios. Restáurale con espíritu, no de arrogancia, no de despotismo, no con autoritatismo, con humildad, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en alguna ocasión. ¿Y cómo vas a querer ser tratado en el momento en que tú caigas? ¿Cómo? ¿Qué? Pues con amor, ¿verdad? Y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Puestos en pie, hermanos, cantemos esta alabanza a nuestro Dios, que ya nuestro hermano ya nos tiene preparados.